La historia de la Torre de Babel es una de las más fascinantes y misteriosas del Antiguo Testamento. Un relato que ha sido interpretado y reinterpretado a lo largo de los siglos, pero cuyos detalles reales permanecen envueltos en un manto de misterio. La Torre de Babel es recordada como el proyecto más ambicioso de la humanidad antes de la Gran Diluvial. Una estructura que debía llegar hasta los cielos, según la tradición bíblica. Pero, ¿qué fue lo que realmente sucedió en las alturas de la torre? ¿Fue una obra maestra del ingenio humano o simplemente un intento desesperado por alcanzar la divinidad? La historia comienza con el relato de la descendencia de Noé después del diluvio. Un hombre llamado Sem, uno de los hijos de Noé, se convirtió en un líder y comenzó a construir una ciudad en Mesopotamia. Fue allí donde sus hijos empezaron a trabajar en la Torre de Babel, bajo el liderazgo de su padre. Según la Biblia, la intención de los constructores era crear una estructura que llegara hasta los cielos, un símbolo de poder y admiración por las habilidades humanas. Sin embargo, mientras más alta se elevaba la torre, más confusión y conflicto surgían entre sus constructores. La Biblia describe el conflicto como un problema de comunicación. Los constructores hablaban diferentes idiomas y no podían entenderse entre sí. La confusión se convirtió en caos, y la obra maestra que habían planeado quedó abandonada. Entonces dijo Dios: «Mirad. Todos ellos tienen una sola lengua y palabras comunes. ¿Qué es lo que han hecho? Vayan ahora, descendan a Babilonia, allí voy a hacerles hablar un idioma desconocido para ellos». La Torre de Babel se convirtió en un símbolo de la ambición humana. Un recordatorio de que, a pesar de nuestros logros y progresos, siempre estamos limitados por nuestras propias debilidades y contradicciones. Pero, ¿qué pasó realmente con la torre? ¿Fue destruida por la ira divina o simplemente abandonada debido al conflicto entre sus constructores? La respuesta a esta pregunta es lo que nos lleva a seguir adelante en nuestro viaje para descubrir el secreto de la Arca de la Alianza y la verdadera historia detrás de la Torre de Babel. Un viaje que nos llevará a explorar las profundidades del misterio y la ambición humana. La Torre de Babel, uno de los mitos más fascinantes de la Biblia, ha sido objeto de interpretaciones y debates durante siglos. ¿Pero qué realmente pasó en ese momento histórico? Para entender el contexto en que se construyó la Torre de Babel, debemos adentrarnos en la época en que vivieron los antiguos israelitas. En el siglo XXI a.C., la región que hoy conocemos como Irak era un centro cultural y comercial floreciente. La ciudad de Ur, en particular, era un lugar de gran importancia, tanto religiosa como política. Fue allí donde nació Abraham, el patriarca hebreo, según la tradición bíblica. La construcción de la Torre de Babel se produjo en un momento de gran prosperidad y creatividad. Los antiguos israelitas habían llegado a Mesopotamia desde Egipto, donde habían sido esclavizados durante siglos. Ahora, estaban estableciendo sus propias comunidades y desarrollando una identidad cultural propia. ¿Pero qué motivaba a los israelitas a construir una torre tan impresionante? Según la Biblia, su intención era crear un lugar de reunión donde todos pudieran comunicarse sin necesidad de lenguas diferentes. Era un proyecto ambicioso que requería una gran cantidad de recursos y trabajo. Sin embargo, algunos historiadores han sugerido que la construcción de la Torre de Babel podría estar relacionada con el deseo de los israelitas de establecer una conexión directa con el cielo y con la divinidad. En esa época, se creía que las torres y zigurats eran puertas al cielo, lugares donde los dioses podían comunicarse con los humanos. La construcción de la Torre de Babel es un misterio que sigue siendo un tema de debate entre los historiadores y los teólogos, pero lo que está claro es que fue un proyecto ambicioso que reflejaba la creatividad, la perseverancia y el deseo de conexión con algo más grande que ellos mismos. En el próximo capítulo, exploraremos las posibles consecuencias de la construcción de la Torre de Babel y cómo esta historia ha sido interpretada a lo largo de los siglos. La cámara se acerca a un mapa antiguo de la región mesopotámica, con las palabras Torre de Babel escritas en el centro. La voz en off del narrador comienza a hablar. Narrador: según la tradición bíblica, la Torre de Babel fue construida por un pueblo que pretendía alcanzar el cielo. ¿Pero qué realmente pasó allí? ¿Qué secretos escondió esta antigua ciudad? La cámara se desplaza a una excavación arqueológica en la región de Mesopotamia, donde un equipo de investigadores está trabajando bajo el sol abrasador. El director del equipo, un hombre con gafas y un sombrero de paja, habla con la cámara.
Director, estamos buscando pruebas físicas que confirmen la existencia de la ciudad de Babel. Hasta ahora, solo tenemos leyendas y relatos bíblicos. Narrador, pero ¿qué tipo de pruebas pueden demostrar la verdad sobre esta antigua ciudad? Los arqueólogos han estado buscando pistas en el suelo, en las ruinas de otras ciudades cercanas y en los textos antiguos. La cámara se acerca a una serie de herramientas y equipos utilizados por los arqueólogos. El director explica cómo se usan. Director, utilizamos técnicas de excavación avanzadas, como la radiocarbono y la espectrometría de masas, para datar las muestras y determinar su origen. Narrador, pero los arqueólogos no están solos en su búsqueda del secreto de Babel. Los historiadores y expertos en lenguas antiguas también han estado analizando textos y inscripciones que puedan proporcionar pistas sobre la ciudad. La cámara se desplaza a un laboratorio donde un equipo de expertos en lenguas antiguas está trabajando. Uno de ellos, una mujer con gafas de leer, habla con la cámara. Experta, estamos analizando textos sumerios y acadios que mencionan la ciudad de Babel. Algunos de estos textos pueden ser contemporáneos a la construcción de la torre. Narrador, ¿pero qué tipo de pistas pueden proporcionar estas pruebas? ¿Qué secretos esconden las ruinas de Babel? La cámara se acerca a una serie de imágenes en alta resolución de las ruinas de Babel, tomadas por drones y cámaras terrestres. El director habla con la cámara. Director, estamos excavando una zona específica que podría ser el lugar donde se construyó la torre. Hasta ahora, solo hemos encontrado restos de estructuras antiguas. Narrador, pero lo que los arqueólogos han descubierto hasta ahora es solo un comienzo. ¿Qué otros secretos pueden estar escondidos en las ruinas de Babel? La cámara se aleja lentamente, mostrando la vastedad del desierto mesopotámico. El narrador habla con una voz sombría. Narrador, la búsqueda del secreto de Babel continúa. ¿Qué verdad encontrará el equipo de investigadores en las ruinas de esta antigua ciudad? La excavación del sitio arqueológico de la Torre de Babel ha revelado un tesoro inestimable de símbolos, jeroglíficos y escrituras que han dejado a los expertos en una conmoción. ¿Qué significan estos hallazgos? ¿Cómo se relacionan con el mito bíblico de la Torre de Babel? En este capítulo, profundizaremos en el análisis de estos enigmas, desentrañando sus secretos y revelando su importancia histórica. Los jeroglíficos encontrados en la Torre de Babel parecen ser una combinación de símbolos pictográficos, fonéticos y logográficos. Algunos expertos creen que podrían ser una forma primitiva de escritura cuneiforme, utilizada por las civilizaciones mesopotámicas en la antigüedad. Otros sostienen que estos símbolos son más bien una forma de comunicación esotérica, diseñada para transmitir mensajes a través de la historia. Uno de los jeroglíficos más intrigantes es el que parece representar una pirámide con una flecha apuntando hacia arriba. Algunos expertos han sugerido que podría ser un símbolo de ascensión o elevación, mientras que otros creen que representa la búsqueda del conocimiento. ¿Qué podría significar este jeroglífico en el contexto de la Torre de Babel? ¿Es una referencia a la ambición humana por alcanzar lo divino? Otro misterio es la relación entre los jeroglíficos y la estructura de la torre misma. ¿Cómo se relacionan estos símbolos con la forma en que fue construida? Algunos expertos han sugerido que los jeroglíficos podrían haber sido utilizados para comunicar información sobre la tecnología utilizada en su construcción, o incluso para transmitir mensajes espirituales. ¿Qué secreto podría estar contenido en estos símbolos? La importancia histórica de estos hallazgos no puede ser subestimada. Los jeroglíficos encontrados en la Torre de Babel podrían proporcionar una ventana única a la cultura y la sociedad de la antigüedad. Podrían revelar secretos sobre la tecnología, la religión y las creencias de los antiguos habitantes de Mesopotamia. La Torre de Babel es un misterio que ha intrigado a los historiadores y arqueólogos durante siglos. Los jeroglíficos encontrados en la excavación podrían ser el descubrimiento más importante desde la antigüedad. ¿Qué secretos podría contener? Solo el tiempo lo dirá. La búsqueda por descifrar los secretos de la Torre de Babel continúa. ¿Qué otros misterios esconden estos jeroglíficos? Solo el análisis profundo y detallado de estos símbolos podría revelar sus verdaderas intenciones. En el próximo capítulo, profundizaremos en la búsqueda por descifrar los jeroglíficos de la Torre de Babel. La Torre de Babel sigue siendo un enigma que ha intrigado a investigadores y teólogos durante siglos.
A medida que profundizamos en el misterio, surgen diversas teorías que buscan explicar el propósito y el destino final de esta estructura legendaria. En este capítulo, exploraremos las diferentes perspectivas científicas, historiográficas y religiosas que han sido proponidas a lo largo del tiempo. Una de las teorías más interesantes es la que sugiere que la Torre de Babel fue un proyecto de unificación para crear una sociedad global. Según esta perspectiva, los antiguos habitantes de Sinar se dieron cuenta de que su diversidad cultural y lingüística les impedía cooperar y prosperar en armonía. Por lo tanto, decidieron construir la torre como un símbolo de unidad y como medio para establecer una lengua común. CENE, una reconstrucción digital de la Torre de Babel en su apogeo, con diversas personas de diferentes culturas trabajando juntas en su construcción. La cámara se desplaza por la estructura, mostrando las diferentes etapas de su construcción y los avances tecnológicos que permitieron su realización. Esta teoría tiene sus fundamentos en la Biblia, donde se describe a la humanidad como una sola raza antes de la Torre de Babel. Sin embargo, también hay críticas a esta teoría, ya que algunos argumentan que la unificación no era el objetivo principal del proyecto, sino más bien la búsqueda del poder y la gloria. Los arqueólogos han encontrado evidencia de una antigua ciudad en Sinar que podría corresponder con la ubicación de la Torre de Babel. Según esta teoría, la torre no fue un proyecto de unificación, sino más bien un templo o santuario dedicado al culto a los dioses mesopotámicos. CENE, una excavación arqueológica en Sinar, con equipos de trabajo desenterrando ruinas antiguas. La cámara se acerca a una estructura de piedra que muestra signos de haber sido utilizada como un altar o templo. La teoría arqueológica tiene sus fundamentos en la investigación de los restos encontrados en Sinar, pero también hay críticas por la falta de evidencia directa de la Torre de Babel en la zona. Otra teoría que ha surgido es la que sugiere que la Torre de Babel era un lugar de contacto con seres extraterrestres o una puerta a otras dimensiones. Según esta perspectiva, los antiguos habitantes de Sinar estaban buscando establecer una conexión con fuerzas superiores para avanzar en su conocimiento y tecnología. CENE 1. Animación 3D que muestra la Torre de Babel como un portal a otras dimensiones. La cámara se desplaza por la estructura, mostrando diferentes escenas de seres extraterrestres interactuando con los antiguos habitantes de Sinar. La teoría esotérica tiene sus fundamentos en la búsqueda de explicaciones misteriosas y no convencionales para los fenómenos históricos, pero también hay críticas por la falta de evidencia científica que lo respalde. En resumen, las teorías sobre la Torre de Babel son tan diversas como fascinantes. Cada perspectiva tiene sus fundamentos y críticas, lo que nos hace preguntar qué realmente pasó con esta estructura legendaria. ¿Fue un proyecto de unificación, un templo o santuario, o quizás algo más misterioso? La búsqueda de la verdad es un viaje sin fin, pero uno que nos permite explorar los misterios del pasado y descubrir nuevos secretos. La próxima parada en nuestro viaje es el capítulo 6, la búsqueda de la verdad. Allí, profundizaremos en las investigaciones actuales sobre la Torre de Babel y exploraremos nuevas pistas que podrían llevarnos a descubrir el secreto de esta estructura legendaria. La búsqueda del secreto de la Arca de la Alianza nos ha llevado a través de una compleja red de historias y leyendas que han fascinado e intrigado a generaciones de personas. Desde la Torre de Babel hasta las pirámides de Egipto, hemos explorado los misterios de la antigüedad en busca de respuestas sobre el pasado. Hemos descubierto que la Torre de Babel no fue solo un proyecto de construcción gigante, sino que también simbolizó la ambición y la codicia humanas. Los gobernantes del antiguo mundo querían alcanzar lo divino, pero su búsqueda se convirtió en una caída hacia la confusión y el desorden. Nuestra investigación ha revelado que la Arca de la Alianza no era solo un objeto sagrado, sino que también contenía secretos sobre el universo y la humanidad. La caja se diseñó para preservar una parte del conocimiento divino, permitiendo a los líderes de Israel comprender mejor la relación entre Dios y su pueblo. Nuestros hallazgos han cambiado nuestra comprensión de la historia antigua. Ahora sabemos que la Torre de Babel no fue un fracaso total, sino una experiencia valiosa que enseñó a las personas sobre la importancia de trabajar juntas y respetar la diversidad cultural. La búsqueda del secreto de la Arca de la Alianza nos ha llevado a reflexionar sobre lo que podemos aprender del pasado para enfrentar los desafíos actuales. En un mundo cada vez más complejo y globalizado, debemos recordar la lección de la Torre de Babel, que la ambición y la codicia pueden llevar a la caída. Pero también debemos recordar la importancia de trabajar juntos,
respetar la diversidad cultural y preservar el conocimiento del pasado para construir un futuro mejor. La búsqueda del secreto de la Arca de la Alianza es solo el comienzo de nuestra jornada hacia la comprensión del pasado. Esperamos que nuestros hallazgos hayan inspirado a ustedes a reflexionar sobre lo que podemos aprender del pasado, para enfrentar los desafíos actuales. Esperamos que hayan disfrutado del viaje con nosotros. La verdad final sobre el secreto de la Arca de la Alianza sigue siendo un misterio inmenso, pero esperamos que haya sido un paso valioso hacia una comprensión más profunda del pasado. La búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin. Esperamos que la historia de la Arca de la Alianza sea solo el comienzo de su propia búsqueda. La verdad final sobre el secreto de la Arca de la Alianza es un misterio que seguirá siendo un tema de debate y reflexión, pero lo que estamos seguros es de que su búsqueda nos ha enseñado valiosas lecciones sobre la importancia de trabajar juntos, respetar la diversidad cultural y preservar el conocimiento del pasado. Esperamos que la historia de la Arca de la Alianza les haya inspirado a reflexionar sobre lo que podemos aprender del pasado para enfrentar los desafíos actuales. La búsqueda del secreto de la Arca de la Alianza es un viaje que nos lleva a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y nuestra responsabilidad hacia el futuro. Esperamos que hayan disfrutado del viaje con nosotros. La verdad final sobre el secreto de la Arca de la Alianza sigue siendo un misterio inmenso, pero esperamos que haya sido un paso valioso hacia una comprensión más profunda del pasado. La búsqueda del conocimiento es un viaje sin fin. Esperamos que la historia de la Arca de la Alianza sea solo el comienzo de su propia búsqueda. La verdad final sobre el secreto de la Arca de la Alianza es un misterio que seguirá siendo un tema de debate y reflexión, pero lo que estamos seguros es de que su búsqueda nos ha enseñado valiosas lecciones sobre la importancia de trabajar juntos, respetar la diversidad cultural y preservar el conocimiento del pasado. Esperamos que la historia de la Arca de la Alianza les haya inspirado a reflexionar sobre lo que podemos aprender del pasado para enfrentar los desafíos actuales. La búsqueda del secreto de la Arca de la Alianza es un viaje que nos lleva a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y nuestra responsabilidad hacia el futuro. Esperamos que hayan disfrutado del viaje con nosotros.